buenos días, muy buenas tardes, dependiendo en qué momento nos están viendo. ¿Qué vamos a hacer hoy cocinando con Clarita? Algo bien rico y delicioso. Con este frío se nos antoja un ponche. Y hoy vamos a hacer un ponche. Aquí tengo manzanitas o tejocotes, depende de cómo lo conozcan ustedes. Está acá. Le vamos a poner jamaica, tamarindo, que yo lo tengo ya limpio y sin cáscara. Va a llevar chabacanos, pasas, higos disecados, 2 ramitas o palitos de canela. Le vamos a poner 4 manzanas, pero para esto vamos a poner a cocer primero la jamaica, pero vamos a dar una enjuagadita porque siempre la jamaica a veces trae tierra. Entonces es importante que le demos una enjuagadita por si acaso la jamaica tiene tierra, que a veces no viene muy limpio. Entonces es lo que vamos a darle una enjuagada. Ya tenemos la olla en la estufa. Y vámonos a la olla que ya tenemos acá con agua, porque es lo que vamos a usar para el ponche. Entonces vamos a poner la jamaica. Las manzanitas ya las tenemos bien lavaditas y desinfectadas y el agua está a punto de hervir. Esto es para que lo podamos pelar. Para eso es. No se van a terminar de cortar. Si acaso unos 5 minutos, máximo 10 minutos. Cuando ya vemos que las manzanitas, los tejocotes se pueden pelar, lo apagamos, lo sacamos del agua y empezamos a pelarlos, a sacarle las semillas para poderlo en otra olla donde vamos a hacer el ponche. Y regresamos. Han pasado ya 3 minutos y esto ya está para pelarlo. Miren, entonces lo vamos a apagar y lo vamos a sacar para empezar a pelarlo. Pero miren, pues no llevó ni 4 minutos. Miren, eso es lo que le vamos a quitar a todo. Entonces vamos a sacarlo y a pelarlo. Quedado los tejocotes, ya le quitamos todo lo que son las semillas, las cascaritas y las semillas. Los tejocotes quedaron bien limpiecitos, sin su cáscara y sin las semillas o los huesitos, como le quieran llamar ustedes. Entonces esto lo vamos a poner en la olla donde vamos a hacer nuestro ponche. El tamarindo yo lo puse a cocer y lo pasé por un colador grande, al cual le quité todas las semillas. Entonces tenemos ya el agua del tamarindo, el que vamos a usar también es lo que le vamos a poner de una vez a la olla. Como pueden ver, está espesito, espesito. Al igual que la jamaica, ya le retiramos casi parte de las hojitas. Entonces vamos a ponerlo acá por si acaso van otras hojitas, digo, florecitas de la jamaica. Sí, todavía quedaban otras hojitas de ahí, ¿ok? Entonces, listo. Aquí, en esta agua donde le vamos a poner un piloncillo. Acuérdense que aquí es a lo dulce que nosotros lo queramos. Yo en este punto le voy a poner nada más un piloncillo y si al rato lo checo y veo que le hace falta más dulce, le voy a poner más. Las 2 rajitas de canela, los chabacanos, las pasas y los higos secos, todo esto. Si tienen guayaba, pueden ponerle guayaba. Yo como no tengo guayaba, aquí no consigo las guayabas, entonces no le voy a poner. Le vamos a prender y que empiece a hervir y ya le ponemos las manzanas. A las manzanas le vamos quitando su corazoncito, le vamos quitando su cascarita y lo vamos a hacer en pedazos no muy grandes ni muy pequeños y se lo vamos poniendo ahí directamente al agua. Esto es para que no se oxide la manzana, porque acuérdense que la manzana se oxida, entonces para que no se oxide, se lo vamos poniendo, ¿ok? Eso lo vamos a hacer con el resto de las manzanas. Así es como va nuestro ponche. Yo ya lo probé de dulce con el conito de piloncillo que le puse y está perfecto. Pero como les vuelvo a mencionar, aquí lo dulce es al gusto de cada quien. Vamos a dejarlo tapado por otros 10 minutos a que se concentren todos sus sabores y regresamos. Es momento de ir checando el ponche a ver cómo va, pero vean qué rico.
pero todavía le falta otro poco. Vamos a dejarlo otros 10, 15 minutos. Lo tapamos y regresamos. Así es como ha quedado nuestro ponche. Ya es momento de apagarlo. Si llegaron hasta el final de este video, así es como quedó nuestro ponche de rico y delicioso. Y no se olviden en suscribirse a nuestro canal, Cocinando con Clarita. La suscripción es gratis. Si les gustó este video como lo hice, regálenme un dedito arriba. Y así es como ha quedado nuestro rico ponchito. Con sus tejocotes, su higo, con todos los frutos que le pusimos, pero está riquísimo. Y con el permiso de ustedes, llegó el momento que yo más disfruto.